en San Mateo capítulo 5, San Mateo capítulo 5, verso 48. Si lo tenemos, damos lectura a su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra del Señor: Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Amén. Gloria a su nombre. Hermanos amados, yo quiero tocar este tema que es bastante importante, por la importancia así que en sí mismo tiene, y a su vez por todas las cosas que en ocasiones se han dicho, y a lo mejor tampoco no nos quedó muy claro el tema de la perfección, el tema de ser perfecto, dichos que hemos oído y lo tomamos como doctrina, como palabra de Dios: somos perfectos, somos justos, santos, perfectos, que obviamente no lo encontramos en la Biblia en ese orden. Y hablando justamente de la perfección, teníamos que entender un montón de cosas. Por ejemplo, que Jesús le diga a sus discípulos: sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, nos llama la atención porque ellos todavía no habían recibido el Espíritu Santo del Señor, o sea, no había comenzado el nuevo orden, el reino de Cristo sobre la tierra. Todavía Jesús estaba camino hacia la cruz, y después de la cruz, como ya sabemos, muerte, ascensión al cielo. Allí, en el día de Pentecostés, comienza el nacimiento de la iglesia. Comienza la aparición de aquellos que recibieran dones para predicar y anunciar la palabra de Dios. Y allí el reino de Dios se hace presente, ya no en la persona de Jesucristo, sino en los fieles llamados iglesia. Así también nosotros vemos ahora y contemplamos, hermanos amados, que en la Escritura esto todavía no había acontecido. Sin embargo, le pide esto el mismo Señor Jesús. Y yo quiero que veamos en qué contexto está esta palabra, para que también comprendamos bien de qué se trata. Acompáñenme por favor al verso 43 del mismo capítulo de San Mateo. Dice así: oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Esto es lo que fue dicho en la antigüedad. Amén. Esto es lo que el Señor le dijo a su pueblo en aquel tiempo. Y acá Jesús como que reordena otra vez las exigencias de esta ley y dice: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces, bajo este contexto, le está hablando de una perfección de conducta, de una perfección de proceder, de una perfección de imitación a Dios, o de imitar a Dios en su carácter o en la parte que nosotros vamos conociendo de Dios, su manifestación hacia la humanidad. Por eso que el ejemplo del verso 47 es claro, ¿no ve que Él hace llover su sol sobre justos e injustos, sobre malos y buenos? No hace acepción de personas. Dios está haciendo esto, trayendo un beneficio a todas personas, cualquiera sea su condición. Por eso que nosotros, no siendo miembros de la iglesia de Cristo, no siendo parte del reino del Señor, nosotros recibíamos igual los beneficios y el cuidado de Dios, puesto que Él ya nos tenía predestinado para alcanzar esta salvación tan grande, para introducirnos en su reino. Entonces recibíamos también, a pesar de no habernos reconocido con Él, recibíamos los beneficios de este Dios generoso, de este Dios amador, de este Dios que creó al hombre, no para que el hombre esté en la condición que hoy está, y nunca lo desamparó, aunque muchos de ellos piensen así.
Porque si Dios no quisiera, como vemos acá, el sol no saldría, la lluvia no vendría y el desastre sería total. Ahora, esto es lo que le dice el Señor: sean perfectos. Y si vemos todo el capítulo 5, es una serie de enseñanza en beneficios a los demás. Siempre Dios ha apuntado que el cristiano tenga un comportamiento que favorezca a otro, que tenga ese desinterés de querer apropiarse de todo, de querer adueñarse de todo, de querer ser el mejor pastor, de querer ser el mejor ministro, de querer ser el mejor cristiano, de querer ser el reconocido, el renombrado. Eso es lo que Dios siempre le enseñó al hombre. Pablo entiende esto y dice que le es permitido un agente de Satanás que le abofetee ese aguijón en su carne para que no se enaltezca desmedidamente a causa de sus revelaciones. Y cuando lo aprende, obviamente por el cuidado que tiene él de sí mismo, de las cosas que suceden de Dios, que no suceden porque sí, sino que todas tienen un beneficio si sabemos y entendemos lo que está sucediendo, que estamos en el cuidado y en la mano de Dios. Así transmite también a Timoteo y le dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, añadiendo también justamente el cuidado que tenía que tener sobre la administración que él como ministro de Dios hacía sobre el pueblo, para que el pueblo crezca sano y lleno de conocimiento de Dios. Ahora, hermanos amados, en este contexto le dice: sed vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Cuando utilizamos la palabra perfecto, enseguida apuntamos hacia diversos lugares. Por ejemplo, algunos se miraban a sí mismos y decían: no puedo ser perfecto porque mi conducta no me muestra que soy perfecto. Otros decían: pasamos por alto nuestra conducta y si Dios dice que somos perfectos, somos perfectos. Entonces ni un punto es bueno, ni el otro tampoco. Porque no trae claridad a nuestra mente, no trae claridad a nuestro entendimiento. Y quedamos allí en la encrucijada de si somos o no somos perfectos. Entonces, cuando la Biblia habla de perfección, habla de perfecto, ¿a qué se refiere realmente? Para esto, obviamente, tenemos que saber el significado de cada palabra, el lugar o el contexto en donde está escrito, hermanos míos, y así Dios, por su gran amor y misericordia, nos hará entender su plan, su palabra, su propósito y su perfección. Perfecto significa habiendo alcanzado su fin. Teleos es la palabra. Acabado, completo, perfecto. En una oportunidad, Mateo 19, se le acerca un joven rico al Señor. Y obviamente todos querían el beneficio de Dios, todos quieren la vida eterna y ninguno hace nada por conseguirla. Y no es que sea un premio por una obra o por una labor, pero sí realmente el que quiere alcanzar lo que Dios tiene preparado para todos debe tener una conducta, que es lo que el Señor le responde al joven rico. El joven rico le dice: ¿qué haré para heredar la vida eterna? Verso 17, ya la respuesta de Jesús. ¿Por qué me llamas Señor? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿cuáles? Y Jesús dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, ¿cómo le dijo? Si quieres ser perfecto, si quieres añadirle algo más, si quieres embellecer esto, haz lo siguiente: anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme. Acá vemos entonces que le enseñó a desarraigarse de aquellas cosas que obviamente, lo vemos luego, no estaba dispuesto a entregar. O sea que si se quería interesar tanto por aquello que era beneficioso y era a futuro, había cosas que tenía que hacer al tiempo presente. ¿Cómo un hombre puede tener tanto como este? Y quizás quien obviamente Dios lo conocía, el Señor lo conocía,
no atendía las necesidades de otras personas, no cubría a lo mejor la necesidad de la gente que le rodeaba, quizás de sus familiares, quizás de la gente que trabajaba con ellos. Entonces Jesús le dice, bueno, vende todo lo que tiene. Pero el punto que yo quiero que nos demos cuenta es que se le demanda una perfección, que para alcanzar una perfección hay algo que hay que hacer. Entonces, bueno, si la palabra perfección significa eso, habiendo alcanzado su fin, acabado, completo, perfecto, entonces tenemos que meditar de qué se trata. Acá el joven rico dijo, yo ya guardé todo esto, todo lo que tú me estás diciendo, yo ya lo guardé. Bueno, haz esto ahora. Ya ahí no estuvo dispuesto. Y así pasa con la iglesia. Así pasa con los hermanos. Porque a veces se perdona una vez y ya piensa que ya está todo logrado. Y resulta que nuestra manifestación tiene que ser a la semejanza del Señor. Porque para esto fuimos llamados. Que le dijo a Pedro, 70 veces 7 tienes que perdonar. Por decirle una cantidad inalcanzable. Por decirle siempre. ¿Comprende? Porque así como perdona, será perdonado. Entonces vemos nosotros cómo la perfección de la enseñanza hace que el cristiano, cuando realmente quiere, el hombre, cuando realmente quiere, alcanza el propósito de Dios. Pero tiene que desearlo, tiene que saber, tiene que entender. Y entonces allí aclaramos el punto. No se trata de que sea perfecto porque no tiene fallas. No se trata de que es perfecto porque no se equivoca. No se trata de que está hablando de alguien perfecto porque nunca erra. Porque entonces, hermanos míos, ¿quién de nosotros podría decir que está perfecto? O que ya es perfecto. Y aunque no lo podemos decir, porque esa es la realidad, ninguno hay que esté ya perfeccionado. Esa es una realidad. También, hermanos míos, es una realidad que Dios va a perfeccionarnos. Entonces es necesario comprender, es necesario entender. Santiago dice algo, capítulo 3, verso 2. Para que vea usted, para que no diga, pastor, yo nunca fallo. Desde el momento que se enaltece, ya está fallando. El humilde, el que no dice nada, el que sabe que vive su vida para el Señor, el que sabe que ha entregado su vida al Señor, ese queda tranquilo esperando el momento. Como Simeón, que esperaba ver al Salvador antes de que parta de esta tierra. Llegó el momento, lo vio y él solamente oró a Dios. No le dijo a todos, vieron, yo sabía que Dios me lo iba a mostrar. No, como haríamos nosotros ahora. Miren lo que tengo, miren lo que Dios me dio. Miren lo que hago, miren lo que alcancé. Ninguna de esas cosas, todo es un favor de Dios. Y si vamos a perfeccionarnos, nos vamos a perfeccionar en ese orden. Para que nadie se enaltezca, para que nadie piense de sí mismo con cierta soberbia o orgullo natural que no le alcanzará para nada. Y dice esto, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. ¿Ve? Como lo dice Santiago, este es varón perfecto, este es un varón que lo alcanzó. Este es un varón que se fue completando. Alguien que es capaz de refrenar su lengua, no es fácil. Sin embargo, Jesús dio evidencia, cuando llegó el momento de callar, calló, hizo silencio. Y ahora a nosotros los cristianos, ¿cuánto nos cuesta hacer silencio? ¿Cuánto nos cuesta darle primer lugar a Dios? Él es el que va a responder por mí, Él es el que me va a dar palabra. No, el conocimiento que tengo, las cosas que Dios ya nos explicó, a veces nos hace apresurarnos la respuesta. Y no esperamos el plan y el propósito de Dios que se manifieste antes de que nosotros hagamos algo. Así que Él dice acá, cualquiera que pueda refrenar su lengua, el que no pueda, el que no diga nada, el que no ofenda a nadie, ese ya es un varón perfecto. Así quiere decir que hay personas que lo han alcanzado, por alguien seguramente lo dijo, o dando esperanza a alguien seguramente lo dijo. Ahora, como sabemos que no vamos a estar hoy por lo menos delante de la palabra de Dios,
No podemos esconder nuestro corazón de su presencia. Él conoce todas nuestras fallas. Él conoce todos nuestros errores. Él conoce todas nuestras manifestaciones. ¿Lo cree? Ahora, cuando nos vemos, estamos parados acá ahora, sentados en el caso de ustedes, frente a la palabra de Dios. Que Dios nos hable así y nos recalque que Él conoce todo. Allí comienza nuestra conciencia, nuestra memoria a trabajar y quizás hacernos notar todos nuestros errores. Y podemos llegar a sentirnos en falta. Podemos llegar a sentirnos como decía el Señor, esto no es para mí. Anoche decía el Señor, ¿esto se acuerda? Esto no es para mí. ¿Por qué razón? Porque a mí me dijeron que yo soy perfecto y veo que tengo un montón de fallas, entonces yo no soy la persona que tengo que estar en este lugar. No se apresure. La obra la comenzó el Señor y la obra la terminará el Señor. ¿Cuántos lo creen? La obra la comenzó el Señor y la terminará el Señor. Ahora, ¿cómo es esto? ¿Cómo es que va a suceder esto? La palabra de Dios dice, si esto no fuera así como le estoy explicando, la palabra de Dios no diría esto. Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, dice el apóstol Pablo a los Gálatas capítulo 6, verso 1. Conocemos estos pasajes, por eso no voy directamente al pasaje, lo conoce, léalo usted si quiere. Pero fíjense, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, quiere decir que puede cometer falta. Porque no dijo si fulano, si mengano, dijo si alguno. Entonces, nos damos cuenta que esto puede suceder. Juan escribe esto: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Capítulo 2 de Primera de Juan. ¿Para qué nos escribió? Para que no pequemos. Yo no peco porque soy santo, justo y perfecto. Y lo que hiciste mal, ¿qué es? Pero ese no fui yo. Y allí va la vía de escape, humanamente hablando. Acá dice bien claro, esto os escribo para que no pequéis. Y también dice más. Primer punto, existe la posibilidad. Ahora bueno, ya está, encontramos a alguien que pecó. ¿Qué hacemos ahora? Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Así que tampoco deja las cosas al azar. Esto nos muestra, en el mismo capítulo, el mismo versículo, nos muestra las dos cosas que puede suceder. Y si ha sucedido, antes de que llegue el conocimiento, la revelación, tenemos a alguien que va a abogar por nosotros. Tenemos a alguien que va a abogar por el pueblo, por los hermanos. Entonces tiene, hermanos míos, mayor sentido cuando vemos las cosas así. No se trata de que yo pueda o no fallar. La perfección no habla de esas cosas. La perfección habla de llegar a un lugar determinado por Dios. A una manifestación determinada por Dios. Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Ahí está. Considerándote a ti mismo, hasta te puede pasar. Dice, si hay alguno espiritual que restaure con espíritu de mansedumbre, pero teniendo cuidado, no creyéndose, decir que estoy yo, decir que yo nunca me equivoco, no, esas cosas no. Restaurar con espíritu de mansedumbre se refiere a una persona que está alcanzando la estatura de Cristo. No hablamos de la totalidad, pero va camino a aquello. Que la intención es ayudar, la intención es restaurar, la intención es levantar, la intención es insertarlo nuevamente en el cuerpo. Es como un hueso que se descoyuntó y lo hay que poner de nuevo en el lugar. Porque fácil es lo otro, fácil es cortar. Parece que nosotros fuimos llamados a ser jueces los unos de los otros. Cortamos acá, porque no se lo merece, porque no luchó, porque se dejó vencer. Nosotros no podemos juzgar esas cosas, porque puede también pasarnos. Y cuando nos pase, quiera Dios que no, necesitaremos de la misericordia de los hermanos. Pero ojo, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrare, eso segará. Si no hubo misericordia, sin misericordia será. ¿Se entiende? Amén. ¿Cuántos alaban a Dios? Amén. Gloria a Dios. Entonces, no se refiere a eso. No se refiere a fallar o no fallar. No se refiere a que soy perfecto,
porque no tengo una sola falla, lograr hacer aquello para lo cual Dios nos llamó. Por eso es que no entendíamos cómo soy perfecto. Yo creo, porque como se enseñaba así, decíamos yo creo a tu palabra. Pero también veo que están pasándome cosas que no son de esta perfección. Entonces no lográbamos comprender. No se trataba de eso, porque ¿quién más que Dios? Oiga, ¿quién más que Dios sabe que los cristianos iban a fallar? No, porque el que es nacido de Dios no peca. Se malinterpreta. El que es nacido de Dios es como el consejo que Dios da a los que nacieron de nuevo, a los que reciben como hijos, y le dice, hijito, los que son míos ya no pecan. Esto no lo debes hacer. ¿Entiende? Es como el padre hablándole al hijo. Hijo, ahora ya pertenece a esta familia. Esta familia no hace esas cosas. Esta familia va progresando en las cosas lindas, en las cosas buenas. Va santificándose cada día. Entonces una explicación, hermanos míos, de que ahora por poseer la naturaleza o compartir la naturaleza o participar en la naturaleza divina, tenemos la posibilidad mediante el Espíritu ir mejorando y perfeccionándonos. Esa es la intención de la palabra. ¿Cómo la palabra se va a contradecir? En un lado va a decir una cosa y en otro lado va a decir otra. No, la palabra no se equivoca. Nosotros malinterpretamos. Pero Dios, como es Dios, nos aclara y nos ayuda. Porque este es el tiempo en que necesitamos que sea aclarado. Y le voy a dar dos ejemplos. En Filipenses capítulo 1, verso 6, que lo nombramos recién así de pasada, pasaje muy leído entre nosotros, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Vio que dice eso? Hablamos, ¿se acuerda de la palabra persuadido? En un tiempo, en un momento, y era convencer mediante argumentos, que el apóstol Pablo tenía un conocimiento justamente de toda la historia y todo el Antiguo Testamento, y tenía muchos argumentos para persuadirse y persuadir a otros de que Dios es poderoso, y que cuando Dios comienza algo, lo termina. Dijo que iba a sacar a Israel de Egipto y lo sacó. Amén, y dijo de qué forma, y la cumplió cada forma que él lo iba a hacer, y lo sacó, y lo libertó. Punto, lo dejamos allí. Entonces Pablo estaba persuadido de esto, pero dice esto, la perfeccionará. Vamos a ver qué significa esa palabra. Estamos hablando de lo que es perfección y hablamos de lo que es la palabra perfeccionará. El significado pleno de esta palabra es cumplir perfectamente. Cumplir perfectamente, traer totalmente a un fin. Entonces, ¿qué es lo que Dios va a hacer con nosotros, con los que creyeron en tantos lugares? Lo va a perfeccionar, va a cumplir perfectamente todo lo planeado. Va a hacer que alcancemos todo lo entendido. Y va a necesitar de algo muy importante, nuestra obediencia. Por eso es que muchos entran y muchos se van. Por eso es que muchos, gracias a Dios, permanecen y algunos quedan en el camino. Entonces aquellos que van a obedecer, Dios les afirma de que Él comenzó una tarea que la va a llevar a su fin, la va a acabar, la va a terminar. Gloria a su nombre. ¿De qué forma lo hace? Ahora lo vamos a ver. Porque ya que es Dios y siempre decimos nosotros obedecemos o no, es obvio, porque Dios es el que conoce no mi corazón, sino el corazón de todos. No conoce solo mi necesidad, sino conoce nuestra necesidad. ¿Cuánto necesitamos nosotros de oír de que hay un Dios que lo conoce todo y que no nos conoce del todo para juzgarnos? Porque es el tiempo de la salvación, es el tiempo, hermanos míos, de la enseñanza, es el tiempo de quitarlo del error. Entonces tenemos un Dios que conoce todo y que en todas nuestras fallas, hermanos amados, ya sabe que no podemos vencer, que no podemos lograr esto, que no podemos lograr lo otro.
Y Él es el que conoce, como decíamos hace un momento, y por eso dijo, a ustedes les conviene un sumo sacerdote así, que puede compadecerse de nuestras debilidades, porque fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. A ustedes les conviene, a nosotros nos conviene. Ahora, ¿por qué nos dio un sumo sacerdote que puede comprenderlo? Porque sabía las cosas que el cristiano iba a pasar. ¿Cómo es que podemos ser perfectos de la noche a la mañana? ¿Cómo es que si salimos de las aguas del bautismo podemos decir somos perfectos delante de Dios, hermanos míos, cuando sabemos todas las cosas que pasan por nuestro corazón, por nuestra mente, aún después del bautismo? Y cuando vienen aquellas cosas de las cuales teníamos vivencia, los ataques, hermanos míos, de la misma carne, la concupiscencia queriéndonos llevar hacia el error, con todo eso jamás podríamos presentarnos como perfectos. Quiere decir que no era eso a lo que Dios se refería. Dios se refería que a pesar de la carne, que a pesar de las inmundicias de la carne, había comenzado Dios una obra de limpiar nuestra conciencia y de llevarnos a una actitud y manifestación totalmente diferente, como decía el Señor anoche, un hombre diferente, con diferentes metas, con diferentes logros, con diferentes pensamientos, ya pensamientos guiados por la palabra de Dios, deseos guiados por la palabra de Dios, metas a alcanzar que dice la palabra de Dios. Cambió un montón. Por lo tanto, Dios nos sigue comunicando para que nosotros nos gocemos, que vamos por el camino correcto, aunque a nuestro alrededor se vean tantas cosas feas. Gloria a Dios. Y a veces en nuestra propia vida, porque la lucha y el conflicto siempre está. Entonces le voy a dar otro ejemplo. Hebreos. Capítulo 5. Vamos a leer del verso 7 al 9 inclusive, y dice así: y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruego y súplica con gran clamor y lágrima al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Ahora, nosotros miramos acá y decimos, ¿cómo puede ser que Jesús, quien el ángel le dijo, el santo ser que nacerá, cuando ya fue gestado en María, ¿cómo es que necesitaba perfeccionarse? Entonces no entraba otra vez en nuestros pensamientos la palabra perfección o la palabra perfeccionarse. ¿Cómo Jesús, el Hijo de Dios, se iba a perfeccionar? Dice, no hubo falla de él, no hubo mentira, no hubo engaño, no hubo pecado. De todas las formas y maneras que el hombre es tentado, Jesús fue tentado y sin pecado. Entonces, ¿de qué cosas se le podía acusar? ¿En qué cosa podría él no estar perfecto? Y allí entra nuestro conflicto en el entendimiento, porque mezclamos la enseñanza que viene por el Espíritu, como decía el Señor anoche, recalco esto, y la enseñanza que nosotros alcanzamos literalmente por medio de nuestro entendimiento. Y el conflicto es tremendo, porque no podemos explicar esto. Sin embargo, todo tiene explicación en Dios. La palabra de Dios se está revelando a nuestros ojos, a nuestro entendimiento, por gracia y por misericordia de Dios. Entonces lo vamos comprendiendo y vamos entendiendo, y eso nos va dando mayor libertad en nuestra forma de obrar y mayor seguridad, porque cuando tenemos entonces situaciones que parecen que nos hacen manifestar como un hombre común, como un hombre que no tiene el Espíritu de Dios, en realidad descubrimos que sí está y que el poder de Dios actúa porque le creemos a Él. Habiendo sido perfeccionado, en la misma palabra que acabamos nosotros de leer, el pleno cumplimiento de las cosas. Yo le leo esto porque es importante y usted trate de retenerlo. La palabra es teleio. Puede traducirse correctamente por perfecto, pero debemos tener en cuenta una cosa. ¿Qué es lo que los griegos entendían de la palabra perfecto? ¿O qué es lo que los griegos entendían por perfecto? Para ellos, el que una cosa fuera perfecta, oiga,
Para ellos, el que una cosa fuera perfecta quería decir que cumplía exactamente el propósito para el cual fue diseñado. Para ellos, la palabra perfecta se empleaba sobre aquellas cosas o personas que cumplían el propósito para el cual fueron hechos, en nuestro caso traídos, en el caso de Jesús, traído a la tierra. Entonces podemos tranquilamente, hermanos amados, leer de esta forma: habiendo sido perfeccionado, podríamos decir, cumplió exactamente el propósito para el cual fue enviado. Ahora escucha, perfeccionado, no está hablando de tener o no tener fallas. ¿Quién le puede encontrar fallas a Jesús? Perfeccionado, cumplió exactamente, al pie de la letra, todo lo que sobre él estaba escrito. Cumplió exactamente el propósito para el cual fue traído a la tierra. Ahora, ¿no fue realmente así? ¿No fue Jesús quien cumplió exactamente todo lo que se habló acerca de él en el Antiguo Testamento, desde Moisés pasando por todos los profetas hasta el momento, hermanos míos, que asciende a los cielos y allí envía, después de su ascensión, el Espíritu de Dios y comienza allí la iglesia a manifestarse? ¿Acaso no es un cumplimiento total de la que estaba escrito, del propósito por el cual Dios lo envió? Miramos nosotros y decimos, es más claro y es menos complicado, porque no se trata de que yo tenga o no tenga fallas, se trata de que yo logre el objetivo de Dios. Y no es que pasamos por alto las fallas y los errores. Estamos diciendo que Dios nos llamó para hacer algo y nuestra vista tiene que estar puesta en ese algo que tenemos que alcanzar. Gloria a Dios. Ahí se cumplirá la perfección y lo demás irá sucediendo a medida que yo me vaya transformando por el poder de Dios, por el conocimiento y por la obediencia a su palabra. ¿Está comprendiendo? Sabemos que no fue fácil para Jesús, pero lo hizo. Sabemos que estuvo en un cuerpo de debilidad, como lo aclaramos días atrás, pero lo hizo. Llegó, hermanos míos, y entonces dice, y fue perfeccionado, a él sea la gloria. Y habiendo sido perfeccionado, fue autor, dice, de eterna salvación para todos los que le obedecen. Fijémonos entonces, ¿cuál fue el resultado? El beneficio que trajo es tremendo. Ahora es el autor de nuestra salvación porque fue perfeccionado. No es que tenía fallas y tenía que corregirse, no. Fue perfeccionado porque todo lo que estaba establecido lo cumplió al pie de la letra para la gloria de su nombre. Entonces esto nos obliga a tener una mayor esperanza. Esto nos obliga, hermanos míos, a gozarnos más y a no detenernos tanto en nuestras debilidades, a no detenernos tanto en nuestros errores. Si Dios lo sabe, ¿acaso voy a dejar de ir al culto porque Dios sabe que yo tengo un error? Si yo me quedo en casa, igual lo sabe. Y si Él tiene un propósito conmigo, ¿no querrá llevarlo a cabo? Si yo creo que Él me trajo, ¿no me querrá perfeccionar? Si ya comenzó una obra en mí, ¿no será que la quiere culminar? ¿Y qué necesita para culminarla? Que nosotros estemos en la casa de Dios, que nosotros oigamos su palabra, que nosotros obedezcamos los consejos de Él. Eso es lo que necesita. Pero si es por Él, cuando ya no comenzó, hermanos míos, ya se propuso terminarla. Jamás Dios hace un trabajo incompleto. Nunca Dios hizo un trabajo incompleto. No lo va a hacer con sus hijos. El que comenzó la buena obra la va a perfeccionar. Llenémonos de paciencia y de esperanza, porque Dios lo va a hacer. Ahora vamos a un pasaje que de alguna manera en el mismo capítulo parece tener una controversia. El apóstol Pablo, hablando a los filipenses, en el capítulo 3, yo quiero que veamos que Pablo no se equivocó, como algunos argumentan. El apóstol Pablo se equivocó en sus argumentos. Sino que habló con sabiduría de Dios y con palabras que solo pueden discernirse por medio del Espíritu.
Palabra que solo puede discernirse por medio del Espíritu. Por eso no es fácil entenderla. A menos que oremos a Dios y el Espíritu que está en nosotros se ejercite y tenga esa relación de comunión con Dios y le sea revelada su palabra. Capítulo 3, verso 12. Discúlpeme, pero los 58 no me cayeron muy bien. Se ve que es un número grande. Bueno, dice así: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. No es que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Y si nos detenemos ahí, miramos y hablamos de la palabra perfección, está clarísimo, oiga. La palabra perfecto denota, en este pasaje, denota llevar a un fin en el sentido de completar o perfeccionar. ¿Amén? Ahora fijémonos, pero es que yo no me quiero adelantar, por eso estoy observando bien. No que lo haya alcanzado todo ya, ni que ya sea perfecto. Y aclara algo, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Entonces dice, no que lo haya alcanzado todo ya, ni que ya sea perfecto, pero una cosa hago, voy procurando alcanzar todo aquello para lo cual Dios me llamó. Ahí queda más claro, ¿verdad? Me voy a esforzar para asirme, para tomar aquello para lo cual Cristo Jesús me llamó. Entonces tenía un conocimiento de las cosas para alcanzar, de los objetivos que tenía adelante. Y mirando su persona, mirando quizás su conducta, que era muy buena, pero quizás todavía no era la mejor, quizás todavía no cumplía con todas las demandas de la palabra de Dios. Y él dijo, yo me voy a esforzar, yo voy a tratar de hacer aquello para lo cual el Señor me trajo. Cuando el Señor me trajo, me mostró las cosas que quería de mí. Y ahora que yo me observo, no he alcanzado todo, pero voy en busca de aquello. ¿Por qué? Porque quería llegar a la perfección, quería llegar a la totalidad, quería llegar al cumplimiento de todo aquello para lo cual Dios lo trajo. Mire cómo tiene sentido. Miremos cómo tiene sentido. Para que dejemos de mirar nuestras pequeñeces allí, que si me dijo, que si no me dijo, que si me saludó, no me saludó. Vamos a hacer la obra de Dios, cada uno haga su parte y verá el resultado glorioso de la palabra de Dios. Cuando hay gente que le obedece, cuando hay gente que le cree a Dios, cuando hay gente que está dispuesta, que a pesar de las cosas que sucedan y la demanda de su propia concupiscencia, sigue adelante obedeciendo al Señor. El resultado es increíble, el resultado es maravilloso. Pablo, un hombre que iba para un lado y terminó pegando un giro de 180 grados y se dirigió hacia Dios y nunca más retrocedió. Mire el cambio. Ahora, ¿no lo hará con nosotros? Sí que lo hará. Se ha propuesto hacerlo. Así que no necesita nada. Y antes de ir al otro verso, quiero completar esto. Llevar a un fin en el sentido de completar o perfeccionar. Y se traduce, termino mi obra en San Lucas capítulo 13, verso 32. Y vamos a leerlo porque después yo le quiero leer en otra versión que tengo acá. Así que la palabra perfección, perfecto, como leemos en Filipenses 3:12, mire cómo dice. Y les dijo, porque vinieron aquellos a decirle que Herodes lo iba a matar, que lo quería matar. Y él, bueno, es como si el Señor en este pasaje, yo le explico un poquito y después lo leemos, como el Señor le hubiese dicho, Herodes, seguí con tus planes que yo sigo con el mío. Yo tengo mucho por hacer todavía, pero al tercer día, dice en este pasaje, terminaré mi obra, o termino mi obra. Mire cómo dice. Y les dijo, id y decid a aquella sorda, un insulto que no era fácil decírselo a cualquiera, mucho menos a Herodes en ese tiempo.
he aquí, echo fuera demonios y hago curaciones, hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Al tercer día termino mi obra. Con esto está dando, por lo menos hasta donde yo he encontrado, a entender que el trabajo que él vino a hacer, la labor que él vino a hacer, la iba a continuar hasta el día determinado en que su obra estaría completa. Es el tercer día termino mi obra. Pero mire cómo dice o cómo se lee en la versión moderna. Mas él le dijo, id y decid a aquella zorra, he aquí que echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día soy hecho perfecto. No sé si va entendiendo. Al tercer día soy hecho perfecto. Al tercer día culminó su obra. Al tercer día lo ganó todo para nosotros. Conquistó todo. Se levantó entre los muertos ya triunfando sobre la muerte y sobre todas las cosas. Y nos dio la victoria a nosotros. Entonces al tercer día, y que se iba a ser perfeccionado, es lo que hablamos de la carta a los hebreos. Al tercer día iba a ser perfeccionado, gloria a su nombre. No que lo haya alcanzado todo ya ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. El verso 15 dice, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otras cosas sentís, esto también os lo revelará Dios. Bueno, acá pareciera una controversia. Por un lado dice, verso 12, no soy perfecto. Por otro lado, el verso 15 dice, todos los que somos perfectos. Parece que se estaría contradiciendo. Pero la palabra perfecto acá tiene este significado. En el verso 15, crecimiento, cualidad de completo, alcanzar madurez. Ya no es lo mismo que el otro. Alcanzar madurez. Entonces está diciendo, todos los que estamos madurando, todos los que oímos y no nos olvidamos de la palabra, sino que somos hacedores, todos los que estamos siendo enseñados y decimos, Dios es el que nos enseña, y estamos preocupados y ocupados en practicar lo que Dios nos enseña, nos dice Pablo, nosotros los que estamos madurando, los que estamos creciendo, nosotros los perfectos, sigamos una misma regla. Fíjese cómo se aclara. No está diciendo que lo alcanzó todo, está hablando de aquellos que se disponen. Y mire cómo lo traduce en la versión lenguaje sencillo. Todos los que ya hemos progresado mucho, todos los que ya hemos progresado mucho en nuestra vida cristiana, debemos pensar de esta manera. Y si alguno de ustedes piensa de manera diferente, hasta eso les hará ver Dios con claridad. ¿Ven? Entonces, ¿qué está diciendo? Exactamente eso. Los que están esforzándose en obedecer la palabra están alcanzando un nivel que los que no lo practican no lo alcanzan. Entonces, es obvio que va a haber una diferencia y una separación en la misma congregación, si hay gente que sí, hay gente que no. Y si toda la congregación obedece, es lógico que va a haber diferencia entre una congregación y otra. Por eso, por lo menos, y hasta el momento, debemos alegrarnos de que la palabra de Dios sea la que nos ministra a nosotros. De que aspiramos a cosas que no son locuras, ni fueron escritas para otro tiempo. Porque la palabra de Dios es siempre viva y eficaz, siempre. Y más cortante que espada de dos filos. Así que todo lo que hayamos progresado mucho en nuestra vida cristiana, ya podemos juntarnos. Ya podemos juntarnos. Todo lo que hayamos progresado mucho en nuestra vida cristiana, ya podemos juntarnos con libertad, ya no nos vamos a pelear. Todo el que va progresando en la vida cristiana tiene parte con los muchos que queremos y deseamos
vivir esta vida. Que por ahí mucho no se escucha por algunos lugares. Se hablan cosas hermosas como la venida del Señor, el arrebatamiento de la iglesia, cosas gloriosas y maravillosas que van a suceder, pero poco se habla de la condición en la que debe estar la iglesia para ese día. Y nosotros queremos para ese día ser hallados fiel. A Dios en la gloria. A Dios en la gloria. Entonces la Biblia, la palabra de Dios, en cuanto a la iglesia, siempre habla de perfeccionar. Siempre habla con claridad. Cuando acá vemos el pasaje, la palabra, que se asemeja, capítulo 3, verso 12 de Filipenses, capítulo 3, verso 15, vemos que aunque se usan en una de que no fue perfecto y en otra que ya es perfecto, vemos la claridad de esto. Pero la Biblia entera está escrita a favor del hombre para que el hombre progrese, porque Dios, ¿quién más que Dios sabe que el hombre necesita ir creciendo y desarrollándose en la vida espiritual? Por eso es que tenemos que entender, nunca tenemos que pararnos en el lugar de yo ya lo sé, yo ya lo tengo, yo ya lo entiendo. Para mí esto es algo ya hablado. Nunca nos paremos en ese lugar, porque entonces Dios no puede enseñarnos nada a aquellos que decimos saber todo. Y Dios no puede aclararnos más nada cuando nosotros le decimos yo ya tengo todo claro. Sin embargo, aunque entendamos todas las cosas, jamás nos vamos a comparar con Dios. Y siempre que estemos frente a Dios, digámosle: Señor, no lo conozco todo, pero tú me puedes enseñar. No lo conozco todo, pero tú puedes hacer crecer mi conocimiento y mi entendimiento. Tú me puedes mostrar el camino que debo transitar y la meta hacia donde debo llegar. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Vamos a ver otros pasajes. Segunda de Corintios, capítulo 13. Verso 9. Por lo cual nos gozamos de que seamos nosotros débiles y que vosotros estéis fuertes. Y aún oramos, ¿por qué cosa? Por vuestra perfección. ¿Quiere decir que no eran perfectos? ¿Está oyendo? Estamos orando para que logren cumplir todo. Estamos orando. ¿A quién están orando? A Dios. ¿Por qué orar a Dios si lo que se tienen que completar son los de la iglesia? Para que Dios les ayude, para que Dios les alumbre el entendimiento, para que Dios les revele su palabra, para que Dios les haga comprender. Para eso se ora a Dios. Para que los deseos, el buen deseo de lo que demanda la Escritura se cumpla en todos nosotros. Para eso se ora a Dios. ¿Cuántas veces los mismos hermanos dicen: no lo puedo entender, lo que explicó no lo puedo entender? ¿Cuántas veces sucede? Y allí está el que entendió, el que es espiritual, acercándose con paciencia, explicándole las cosas, no enseñoreándose del mismo, sino viendo la posibilidad que así como él ahora enseña o explica a uno más pequeñito, puede haber otro más grande que también le explique a él. Y el más grande de todo tiene al Señor Jesús por encima para que también sea enseñado. Es un orden precioso de Dios. Verso 11. Por lo demás, hermanos, tener gozo. ¿Qué más dice? Perfeccionados. Perfeccionados. Consolados de un mismo sentir y vivir en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. ¿Pero qué dice? Perfeccionados. Allí va. No crean que ya lo tienen todo, perfeccionados, sigan adelante, sigan buscándolo. Ahora, ¿cómo es que lo hace Dios? ¿Cómo lo va a hacer? Efesios, capítulo 4, versos 11 y 12. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Allí está. La manera en que se va a lograr, la manera en que se tiene que lograr, la manera, hermanos amados, y lo que Dios estableció para que los santos sean perfeccionados. ¿Por qué tienen que ser perfeccionados? Porque no son perfectos.
¿Se escucha? Tiene que ser perfeccionados porque no son perfectos. Venimos ante Él para que Él nos explique, Él nos enseñe, nos revele, para que lo alcancemos. No es que no lo vamos a alcanzar, todo depende de nosotros. Entonces viene la palabra de Dios, constituyó ministerios para que sean perfeccionados los santos. Miremos ahora Colosenses capítulo 1. Por eso a veces es intolerable que los hermanos ni siquiera pretendan alcanzarlo. No se puede creer que haya hermanos que oigan lo que oímos y no tengan la intención de alcanzarlo. Es inconcebible. Sin embargo, ha sucedido y sucede. Y quizás hoy podemos entender por qué razón están allí, como se explicó estos días, con un corazón encallecido, duro, que no entra ningún consejo, que no acepta ningún consejo, que creen saberlo todo, que creen que lo alcanzaron todo. Y nosotros ante una palabra así nos derretimos en su presencia y decimos: dame más, Señor, dame más, Señor. Yo quiero más, yo quiero todo lo que tú preparaste a los que te aman, yo lo quiero todo. Y sin embargo hay algunos que no, que se cierran y que no hay quien los mueva de su pensamiento, aunque su pensamiento esté errando las Escrituras. Entonces dice en el capítulo 1, verso 28, hablando de Jesús, a quien anunciamos, dice Pablo, amonestando a todo hombre, ¿y qué cosa? Y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. A fin de presentar perfecto, ¿qué es lo que pretende el apóstol Pablo con la enseñanza? Llevarlo a su fin, hacerlo alcanzar el fin. Oiga, ¿qué es lo que pretende el apóstol Pablo con la enseñanza? Presentar a los hombres completos, perfectos, habiendo alcanzado todo el propósito para el cual Dios los trajo. ¿Esa es la pretensión de Pablo? No, esa es la pretensión del Señor, nuestro Dios. Eso es lo que Dios pretende y usa a este varón, como hizo en todos los tiempos, un hombre para enseñar a los hombres. Un hombre a quien Dios ha dotado con un don maravilloso por el cual pueda enseñar al pueblo a ser perfeccionado. Y la pretensión es que para cuando llegue el día del Señor, como dice Filipenses 1:6, ya se pueda presentar perfecto ante el Señor Jesús. La gloria que es para el que enseña, la gloria es para los que aprendemos. Porque vamos con la seguridad que hemos dicho días atrás. No pensamos en volvernos avergonzados, sino que estamos pensando cómo hacer para estar cada vez más seguros, para que cuando nuestro Señor nos llame a su presencia, vayamos con gozo, sabiendo que hemos hecho su voluntad. Y aquí vemos nosotros, hay una forma y hay una manera. Hay establecido dones ministeriales para enseñarnos a nosotros, hermanos míos, y perfeccionarnos cada día, para que aquel día ya estemos listos y preparados. Ahora, ya están los dones. ¿De qué forma se logra? ¿De qué forma se alcanza? Tengamos presente esta palabra, habiendo alcanzado su fin. En este pasaje también habla de alcanzar su fin, o sea, completar todo aquello para lo cual Dios lo llamó. Vamos al capítulo 3 de segunda de Timoteo. Verso 16 y 17. Aquí está. Hemos hablado de que los dones van a estar para perfeccionar a los santos, y acá vemos con qué cosa, cuál es la herramienta. Verso 16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Lo está leyendo? Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿A fin de qué?
a fin de que el hombre de Dios sea, ¿qué cosa? Ahí está. Así que esta palabra va a enseñarnos, va a redarguirnos, va a corregirnos, instruirnos en justicia, para que seamos perfectos. Dice, enteramente preparados para toda buena obra. La palabra perfecto en este pasaje, en este verso 17, quiere decir ajustado completo. ¿Me está oyendo? Ajustado completo o ajustado completamente. Este es el trabajo de Dios por medio de sus dones y los dones por medio de la palabra. Y viene y nos explica, nos enseña, nos corrige, nos redarguye, nos instruye en justicia. Dice esto sí, esto no. Esto despoja, esto toma. Vive tu vida conforme a la justicia de Dios. Vístete como la esposa del Cordero. Gloria a su nombre, hermanos míos. Acciones justas. Bendito para siempre nuestro Dios. Entonces vemos también ahora cuál es la herramienta, la palabra de Dios. Por eso nunca debemos dejar de leerla, nunca debemos dejar de instruirnos por medio de ella. Quizás cuando leemos mucho no entendamos, pero retener la palabra de Dios. Dice la Escritura, bienaventurado el que lee la palabra. También dice bienaventurado el que oye la palabra. El que no puede leerla por diversas situaciones, hermanos míos, no importa la que sea, puede oír la palabra de Dios. Hay miles de formas de ser edificado ahora, pero no hay nada mejor que leer la Escritura, que oír la palabra e ir instruyéndonos aunque no lo sepamos. Después vienen los dones que Dios preparó y nos ministran por la misma palabra que quizás leímos hoy, y nos gozamos doblemente porque hoy leí justo esa palabra y el Señor me habló por medio de ella. Y el gozo es mayor. Amén. Apocalipsis capítulo 3. Yo siempre, por lo que más hago en Apocalipsis, es asombrarme de la misericordia de Dios. Es sorprendente, porque ¿qué obligación tendría el Señor de hacer esto si no fuera que el amor con que nos ama hace que nosotros tengamos hasta el último momento la oportunidad de reconocernos delante de Él? Capítulo 3, verso 2. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. No he hallado tus obras perfectas delante de Dios. No están completas. ¿Se entiende? Para cuando llegue el Señor, estás en una condición peligrosa. No están completas tus obras. Debes completarlas. No he hallado perfectas. No las hallé completas. ¿Acaso revisó? Por amor a su nombre. Parece que revisa para aconsejar, para que cuando llegue el día no estemos sorprendidos, no nos sorprenda. Si no están completas, puedes completarla. Ahora, ¿cuántas obras dejamos incompletas? ¿Cuántas cosas iniciamos y nunca terminamos? ¿Cuántas labores tomamos en Dios y las abandonamos? Y quizás cuando llegue el día querramos acordarnos que hicimos esto, aquello y lo otro como hicieron aquellos hombres, pero la realidad es que lo hicimos por un tiempo y lo abandonamos. Y cuando se hacen las cosas por un tiempo y se abandonan, es porque no se aman las cosas que se hacen. En su misericordia le dice ya en este último libro, tus obras no están completas, pero puedes completarlas. Nosotros podemos completar la nuestra, podemos asumir la responsabilidad, ¿o no? Asumimos la responsabilidad. Yo no puedo decir, bueno, por eso le habló a los de Apocalipsis, porque si hay esperanza en Apocalipsis para mí, creyéndome que soy la esposa del Cordero y me veo vestida allá,
también tengo que creer que Dios en ese pasaje me está dando una oportunidad. Porque toda la Escritura, toda la palabra es inspirada por Dios. ¿O no? Capítulo 1, verso 4 de Efesios dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Porque no lo éramos. Para que fuésemos, porque no lo éramos, santo y sin mancha. Dice, nos santificó. ¿Somos santos? Es fácil la respuesta rápida. Pero yo le voy a leer unos significados. No porque no lo seamos. Ojo, en este respecto, nosotros somos santificados mediante el sacrificio de Cristo. Así que en eso no tenemos duda y le damos la gloria al Señor. Pero Pablo le habla justamente a los santificados y le dice, llamados a ser santos. Dice, oigan, ustedes los que fueron santificados, ¿quiénes son? Nosotros, Señor. Bueno, comiencen el ejercicio de santo. Comiencen la vida de santo. Progresen en esta santidad. ¿Se entiende? La palabra para que fuésemos significa darse a conocer, así que no puedo decir yo soy porque lo digo. Yo soy porque usted lo ve. No sé si entiende, atiendan acá. Si tengo que hacer chasquillo de dedo lo hago. Atendamos acá. Fíjense. Para que fuésemos, darse a conocer. Así que Dios no va a hacer una obra, por eso dijo, no se pone una luz debajo de un almud. No se enciende una luz y se la esconde debajo de la cama. La luz se pone en alto para que todos la vean. Y nosotros queremos pasar desapercibidos en medio del mundo, de nuestros amigos, nuestros compañeros. Soy cristiano, pero que no se enteren porque me van a cargar. ¡Qué cosa más hermosa es ser cristiano! Y ahora, un verdadero cristiano con conocimiento y revelación de la palabra de Dios. Amén, gloria a Dios. Ahora nos sentimos, y lo voy a expresarlo de esta forma porque no hay otra, orgullosos de ser cristianos. En el buen sentido, en la mejor palabra que se puede emplear, nos sentimos dignos de ser llamados por nuestro Dios. No nos sentimos allí avergonzados como lo peor o la escoria de este mundo, aunque a veces somos tratados así. Nos sentimos como hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores, hijos de Dios, hijos del Dios Altísimo. Eso es lo que somos, hijos del Dios Altísimo. Vos sos hijo del Dios Altísimo con todas las cosas que haces mal, pero te voy a contar algo. El Dios que me llamó comenzó una obra en mí y me dijo que la va a perfeccionar. Así que lo que ves que me falta, te digo algo, Dios ya lo sabía antes que tú. Y me está hablando y me está enseñando para que yo sea perfeccionado. ¿Lo creemos? Entonces, ¿para qué es esto? Para darse a conocer, para que todos los vean. ¿Qué cosas tienen que ver? Que somos santos y sin mancha. Otra traducción traduce irreprensible. Y uno de los significados de irreprensible es que no tiene de qué cosa ser acusado y no por un simple o una mera justificación. O sea, no es que Dios me justificó y me limpió para que yo no lo sea. No está hablando de eso. Está hablando que no tengo nada de qué ser acusado porque me estoy conduciendo como a Dios le agrada. ¿Se entiende? De gloria a Dios entonces. Santo en griego, la palabra huios, siempre conlleva la idea de diferencia y separación. Así que, si yo digo, soy santo porque Dios me separó, siempre apuntamos allí, separación. Dios me separó del mundo, sí, amén. Pero también hay otro punto, tengo que ser diferente. Y el Señor anoche lo decía, ¿se acuerdan? Tengo que ser diferente. Entonces, lo que el mundo llama bueno, yo no. Lo que agrada al mundo, no agrada a Dios. Lo que hace el mundo, yo no lo quiero hacer, nosotros no debemos hacerlo. Entonces, ahora sí, no solo somos santos en posición, sino en manifestación. Por medio del conocimiento, me voy separando aún más de lo que fui para hacer lo que Dios dice que debo ser. ¿Lo cree?
gocémonos y alegrémonos. Santos describe un estado del ser humano y nunca un simple título religioso. Lo leo de nuevo. Santo describe un estado del ser humano y nunca un simple título religioso. O sea que yo le ando diciendo a todos, soy santo, justo, santo, justo, santo, justo. Alguien me va a parar y me va a decir, vos sos santo y justo, sin vergüenza. Mira las cosas que haces. Nunca hubo uno de esos, pero tendría que haber habido. A unos cuantos lo hubiesen frenado. Porque con el cartel de santo y justo por aquí arriba, llevaron todo por adelante. Robaron, estafaron, engañaron, mintieron. Como los de la cruzada en el nombre de Dios mataban y asesinaban y hacían tantas cosas, muchos en nombre de la justicia hicieron atrocidades en nombre de la justificación. Malinterpretaron la enseñanza, mal tomaron la enseñanza, mal llevaron la enseñanza y obviamente el resultado fue horrible. Dios nos libró. Amén. Y le quiero dar otro significado ya para terminar de la palabra irreprensible. Es destacar la idea de no alcanzarlo. Tiene este sentir esa palabra. Descartar la idea de no alcanzarlo. Es ir en busca de la perfección. ¿No se usa? Irreprensible. Esto está hablando de que es para nosotros. Fuimos llamados para esto, ¿se entiende? Destaca la idea. Descarta la idea de no alcanzarlo. Es decir, ir en busca de la perfección, alcanzar el propósito para el cual Dios nos trajo. Último ejemplo, Hebreos capítulo 6, verso 1. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante. ¿Hacia dónde? A la perfección. No echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. ¿Y esto haremos? Si Dios en verdad así lo permite. Así que mire la hermosa tarea que tenemos por delante. Una cosa nos queda clara: no somos perfectos. ¿No nos gustó? Pero qué mejor que nos digan la verdad antes que nos estén engañando. No somos perfectos, pero ¿sabes? Vamos a perfeccionarnos. Yo decía, ¿cómo vamos a ser perfectos si le chingamos todo el tiempo? Es una palabra de... Pero esta es la realidad, ¿ves? Sin engaño. Sin acomodar la palabra para que nos caiga bien. Quizás no nos gusta mucho, nos gustaba más la idea de decir no somos perfectos. Ahora lo decimos sin altivez, no somos perfectos, pero vamos perfeccionándonos cada día. No somos perfectos, pero Dios nos llamó para perfeccionarnos. No somos perfectos, pero vamos a perfeccionarnos. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Puesto de pie, por favor.